El coronel Nascimento sigue con el control del bope al lado del cadáver André, hasta que un evento trágico lo coloca en otra posición. Desde ahí tendrá que luchar con un nuevo enemigo que es mucho más grande de lo que él pensaba. Para eso tendrá que unirse a la gente que odia y enfrentarse a quien creía que eran los más leales, donde se revelará la gran conexión que tiene la milicia con el Estado. Además, no solo su vida correrá peligro, sino también la de su familia. Sin más ni menos, les doy la bienvenida a Loco for Movies, resumiéndoles en esta ocasión Tropa de Elite 2. La película comienza con unos hombres siguiendo al coronel Nascimento cuando sale del hospital. Este, sin notarlo, sube a su auto y se va del lugar. De pronto un grupo de camionetas lo cercan y empiezan a dispararle sin cesar. El coronel menciona que en ese momento comprendía la vida, recordando que desde que empezó en la policía acabó con mucha gente de mal vivir, pero no porque los odiaba, sino simplemente porque era su misión. Luego menciona que buscaba un reemplazo para que de alguna manera pueda salvar a su familia. Sin embargo, esto no funcionó y tuvo que regresar al BOPE donde estuvo muchos años. Pero todo cambió cuando fue a solucionar un problema en Bangú, la prisión de máxima seguridad de Río. 4 años antes, en la cárcel de Bangú estaban los líderes narcos y los más ranqueados delincuentes. Además los tenían aislados para que no se maten entre ellos. Dentro de la prisión era lo mismo que afuera, ya que los delincuentes líderes buscaban tomar el control del lugar. Por otro lado encontramos a Fraga, un defensor de los derechos humanos que no aceptaba tener a los presos en cárceles. Nascimento lo odiaba ya que sus ideas eran contrarias a las de él. Además veía que el hombre tenía una forma de convencer atrayendo a más gente para que lo apoyen. Ambos se atacaban cuando no se veían, pero cuando estaban frente a frente se trataban como si no hubiera pasado nada. Fraga le decía a la gente que las cárceles se limitaban a amontonar personas que no tenían la culpa de haberse convertido en criminales. Iba a llegar el día en que van a igualar al número de pobladores en Brasil. Por otro lado, en Bangú uno de los policías ingresa a la cárcel, y al encontrar un narco llamado Beirada le entrega un arma que quedó en dársela. Fraga continúa mencionando que en Río los criminales luchan entre sí, mientras en Bangú estos aumentan la brutalidad de la cárcel. Además, todos los policías que están en ese lugar son corruptos. En esos momentos los prisioneros aprovechan en tomar de rehén al policía, para luego avanzar por los pasillos reduciendo a todos los que se les cruzaban. Sin embargo, en el centro de operaciones el encargado avisa al BOPE para que se encarguen de ellos. Beirada sigue paseándose por los pasillos como si fuera su casa, y al encontrar al líder actual ordena que lo golpeen, para después meterlo en una prisión y prenderle fuego. Con esto Beirada se convertía en el nuevo líder de la cárcel. Sin embargo, cuando los policías se comunican con él, los rechaza y solo pide hablar con Fraga. Nascimento menciona que gente como Fraga era buscado por los criminales cuando hacían algo mal. En el caso de Beirada terminó siendo muy grave, ya que cambió el rumbo de Fraga, de todo Río y la de él. Nascimento llega a las instalaciones y por las cámaras observa al líder muerto y en otros pasillos a Beirada y a sus hombres con armas. Además a todos sus rehenes los han atado a la reja e intentan romper una puerta para llegar al otro pasillo y acabar con los demás. Rápidamente se comunica con André, que ahora es el líder del escuadrón, y le ordena que avance hasta la puerta con sus hombres y esperen su señal. Sin embargo, la aprobación tiene que llegar del gobernador para que ataquen, pero este prefiere esperar a Fraga para que converse con ellos, si no todo terminará en masacre, por lo que el comandante ordena a Nascimento que aguante a su escuadrón hasta que llegue el hombre. Nascimento no está de acuerdo con esa decisión y cuando llega Fraga no lo deja pasar, pero este se vale de la decisión del gobernador y no le hace caso. Además no acepta colocarse el chaleco porque si no los criminales desconfiarán de él. Fraga llega donde está Beirada, y este al verlo le dice que resolverá el problema porque ha llegado a un punto donde ya no puede hacer nada. Aún así Fraga le advierte que morirán en manos del BOPE si no llega a un acuerdo con ellos. Beirada acepta liberar a los rehenes con la condición que no le hagan nada. Fraga acepta recordándole que es la única opción que tiene. Al liberarlo, Fraga ingresa a la prisión para conversar con el traficante. Sin embargo, André desobedece las órdenes de quedarse quieto e ingresa con sus hombres acabando con algunos prisioneros y exigiendo que suelten a Fraga. Al ver que Beirada no le hace caso, intenta persuadirlo diciéndole que confíe en él, pero una vez que el traficante baja el arma lo liquida de un disparo. Nascimento menciona que Andrés solo aprovechó la oportunidad que tuvo y usó todo lo que aprendió en el BOPE, y como disparó a corta distancia hizo un agujero muy pequeño pero al salir dejó un gran hueco.
Esto ocasionó que la playera de Fraga se manche de sangre haciendo noticia, ya que tenía escrita una frase de los derechos humanos. Fraga salió a declarar y echó toda la culpa al gobernador, ya que le prometió que no iba a haber ninguna masacre. Nascimento llega a su casa y escucha la entrevista al igual que su exesposa que ahora sale con Fraga, y esta era la razón por la que ambos hombres se tenían cierta discordia. Además, Nascimento estaba seguro que el hombre le metía ideas tontas a su hijo. Al día siguiente, André busca a Nascimento para asumir toda la responsabilidad por lo sucedido. Sin embargo, su coronel se echa la culpa de todo porque es la cabeza del BOPE. Además, es el único que puede arreglar el problema porque puede hablar con los altos mandos. Horas después, el comandante general se encuentra con los diputados para ver la forma de dar de baja a Nascimento. Sin embargo, cuando el coronel llega para aclarar la situación, la gente lo felicita por su labor. Los hombres se sorprenden ya que pensaban que la gente lo repudiaba, y para no quedar mal, el diputado con sus colegas se acercan para felicitarlo. Horas después, un presentador le recomienda al gobernador que no saque de su puesto a Nascimento, porque puede provocar una gran violencia en todo Río. Al día siguiente, Nascimento es promovido a subsecretario de inteligencia, un puesto muy alto al que nunca antes ninguna calavera del BOPE llegó. El hombre se sentía extraño por el gran peso que ahora tenía ya que iba a controlar toda la ciudad, pero a la vez estaba contento porque ese poder lo iba a usar para enfrentar al sistema. Mientras eso pasaba, Fabio regresó a la policía y lo habían ascendido a coronel. Además se enteró que Andrea había sido degradado su escuadrón, ya que el gobernador buscaba un culpable después de ver la playera ensangrentada. Uno de sus policías llamado Rocha le advierte que no le irá bien si lo mantiene en sus filas. Por otro lado, Nascimento va en busca del secretario Guarací, para que hable con el gobernador y puedan regresar a Andrea al BOPE, pero este solo le asegura que conversará con él. Horas después, Fabio le dice a André que es injusto que lo expulsen del BOPE mientras Nascimento esté en un mejor puesto, y para que se relaje lo lleva a una oficina en completo desorden para que la arregle. André no aguanta tal trato y se comunica con una reportera conocida llamada Clara, con el fin de quejarse con el gobernador, asegurando que solo lo degradaron por política y conveniencia. El gobernador se entera y de castigo ordena que lo encierren por 30 días. Nascimento lo visita para decirle que lo peor que puede hacer un BOPE es hablar con los periodistas. Además, él se encargará de todo porque desde su posición puede hacer algo por el escuadrón. André menciona que todos en la secretaría son traidores, y tal vez él pueda cambiar la situación, pero llegará el punto que también se va a corromper. Paralelamente, Fraga había aprovechado su minuto de fama y se lanzó como diputado. Horas después, Nascimento lleva a su hijo a una competencia de judo, y al ver que está perdiendo intenta darle unos consejos. Rafa solo le dice que no quiere ser como él, dejando sin palabras al hombre. Horas después, Nascimento se encuentra con su esposa porque cree que Fraga le contó que él trabaja en el BOPE. Sin embargo, la mujer le dice que tal vez es hora de decirle la verdad, y si no lo hace pronto lo terminará perdiendo. A pesar de sus problemas personales, Nascimento mejoró el BOPE, ya que con su apoyo aumentaron los policías y adquirieron más vehículos blindados, incluyendo un helicóptero. Al poder ver mejor las favelas, el escuadrón rápidamente acababa con los delincuentes, haciendo que la corrupción y el narcotráfico empiecen a desaparecer. Sin embargo, esto también afectaba a los policías corruptos, ya que los delincuentes no tenían nada para negociar con ellos. Al saber que ya no les servían, Rocha empezó a eliminarlos. Fabio se entera lo que pasó y se preocupa porque esto lo podía meter en problemas. Además, Rocha empezó a desobedecerle y su comandante no quería saber nada de ese tema. Esta situación era muy buena para Nascimento, ya que si la aprovechaba podía acabar con la corrupción policíaca, o sea, iba a acabar con dos pájaros de un tiro. Sin embargo, esto no pasó así, ya que los policías al acabar con los intermediarios hacían que el sistema acumule ese dinero. Al darse cuenta aprovecharon la oportunidad y Rocha se convirtió en el nuevo jefe de la favela, abriendo una oficina para cobrar un impuesto de los servicios y de todo lo que ingresaba, con el cuento que lo hacían para protegerlos de la delincuencia. También buscaba a los narcos y les pedía una parte de sus ganancias, acabando con ellos cuando no llegaban a un acuerdo. Y esto era inevitable porque les cobraba casi todo lo que ganaban. Al finalizar el mes, Rocha sacaba 300.000 mientras Fabio solo llegaba a los 30. Y cuando el policía tenía casi todas las favelas controladas, los narcotraficantes desaparecieron. Con todo esto, Nascimento se dio cuenta que el sistema en realidad no ayudaba al BOPE, y la única persona que lo descubrió fue Fraga, que ya era diputado. Al investigar, notó que en la policía morían muchos testigos después de dar sus declaraciones.
Sin embargo, cuando pidió ayuda al presidente, este se negó porque ya estaban próximos elecciones, pero Fraga no se detuvo, ya que sabía que si lograba algo podía convertirse en diputado federal. 4 años después las cosas no salieron bien porque Guarací tomó el puesto que Fraga soñó, valiéndose en acabar con el narcotráfico junto a los policías en las favelas. Un día Nascimento se entera que su hijo con la asistente de Fraga fueron arrestados por posesión de estupefacientes. Sin embargo, Rafa se culpa por defender a la chica ya que al parecer salía con ella. La madre le ordena a Fraga que la despida, advirtiéndole que su hijo no trabajará con él si no lo hace. Con el tiempo Nascimento se da cuenta que todo empieza a cambiar, porque ahora las favelas que controlaban los policías corruptos se usaban también para conseguir votos. Los políticos lo sabían y buscaban la manera de trabajar con ellos. Fabio también se había unido a Rocha, pero no estaba tan feliz porque no ganaba lo suficiente. Además le había prometido liquidar a André para que no los meta en problemas, pero luego decidió no hacerlo porque era la única persona en quien confiará cuando tome el control total, ya que dentro de la policía todos eran corruptos. Justo en ese momento unos mercenarios entraron a la delegación policial de Barrio Tanque, y después de reducir a los policías se llevaron todo su armamento. Barrio Tanque era la última favela que quedaba, porque era una fortaleza y estaba llena de armamento. Al día siguiente el presentador, que ya era diputado, sale en la TV, para culpar a los delincuentes de Barrio Tanque por el robo de armas de la delegación policial, con el fin que el gobernador apruebe la entrada a la milicia y pueda controlar completamente la favela. Además, el diputado Guarací le aseguraba que si lo hacía ganaría las próximas elecciones. Para ese momento también ya estaba lista toda la publicidad de campaña. Días después, el jefe de policía de Barrio Tanque se encuentra con la periodista Clara, para informarle que los que robaron las armas no eran narcos sino policías, y lo sabe porque vio sus botas y por la forma en que hablaban. Clara se lo cuenta a Fraga, y este aprovecha en darle también todo lo que investigó, asegurándole que si todo sale bien los implicados serán enjuiciados. Días después Fabio y Rocha se encuentran con André para que los ayude a tomar el Barrio Tanque. El hombre acepta ya que el gobernador le promete a cambio regresarlo al BOPE. Más tarde Nascimento escucha las grabaciones del incidente en la estación policial de Barrio Tanque. Con esto comprueba que los traficantes no tenían nada que ver con el robo de las armas. Luego regresa al BOPE para pedirles que no ataquen Barrio Tanque, hasta tener pruebas que los delincuentes han robado las armas. Sin embargo, el comandante menciona que Fabio tiene un informante que dio fe de lo sucedido. Pero cuando Nascimento le pide el nombre, este se niega a dárselo. Como la situación se empieza a poner tensa, el comandante decide llamar al gobernador, y como este aprueba el ataque, la reunión se termina. Nascimento, que vio en ese lugar a Andrés, se acerca para saber quién lo volvió a colocar en el BOPE. Este le dice que si no lo sabe, entonces él no fue quien lo ayudó. Para ingresar al Barrio Tanque, André optó por pasar por las calles para reconocer a los delincuentes. Luego llegó a la estación policial donde preparó a sus hombres para atacar al día siguiente. Cuando amaneció empezó el ataque. Rápidamente los delincuentes se defendieron y trataron de escapar hacia la policía para que los cubran. Pero al llegar los calaveras los sorprendieron y empezaron a liquidar a todos. Mientras tanto las armas conseguidas son incautadas y se les toma foto para que las comparen con las que se robaron en la jefatura de Barrio Tanque. Al ver que son diferentes, Nascimento descubre que todo estaba armado. En Barrio Tanque el jefe desesperado sigue huyendo buscando una salida. Rocha y los demás policías logran verlo pero dejan que el BOPE se encargue. André con sus hombres lo alcanzan y le obligan a confesar el paradero de las armas robadas, a pesar que el delincuente niega saberlo. Rocha nota que demora mucho y decide entrar para saber lo que está pasando, y al descubrir que están haciendo confesar al delincuente decide acabar con él. Andrés se llena de rabia asegurando que el jefe iba a confesar todo, y cuando está distraído Rocha también lo mata a traición. Fabio encara a Rocha porque eso no fue lo planeado, pero este solo alega que se tenía que encargar de la situación, ordenando que informe que lo mató una bala perdida y que nunca estuvieron en ese lugar. Nascimento va al entierro de André y siente que hay algo extraño, ya que lo mataron por la espalda cuando estaba solo. Después del entierro se acerca a Fabio para decirle que investigará sobre la muerte de André, pidiéndole que le informe si sabe algo antes que sea tarde. Fabio solo lamenta la muerte de su compañero. Días después Nascimento se encuentra con su hijo que lo tenía descuidado, y al saber que a pesar de todo lo acepta como padre se siente bien. Mientras conversan se entera que sabe que los policías fueron los que robaron las armas, y cree que lo sabe porque lo escuchó de Fraga.
Clara, que está investigando ese tema, le avisa a su jefe que la milicia ahora controlará la favela de Tanque. Sin embargo, el hombre no le cree y le pide pruebas para sacar su nota periodística. Mientras tanto, Nascimento ordena que intervengan los teléfonos de Fraga y de la periodista para sacar más información. Clara logra llegar a la oficina que Rocha adaptó como centro de operaciones, para conseguir todo lo que robaban y repartirse el dinero que cobraban. Para tener las evidencias, convenció a la dueña para que le alquile una habitación ofreciéndole más dinero que Rocha. La mujer, al verse tentada, se comunicó con el policía para que desalojara la casa. Clara llega a la habitación donde encuentra publicidad de campaña y las armas robadas de la estación policial. Rápidamente se le informa a Fraga, pero este preocupado le pide que salga de ahí. Momentos después llega Rocha y le corta la llamada. Fraga, al ver que Clara está en problemas, se alista para ir en su ayuda. Mientras tanto, Rocha se entera que la periodista llamó a Fraga y le obliga a confesar lo que habló con él, pero antes deja que se aprovechen de ella. Fraga llega a la casa donde estaba Clara, y al estar vacía no puede hacer nada porque no hay ninguna evidencia. Aún así va en busca de su jefe de prensa para informarle todo lo que pasó. Este se niega a publicar una nota porque no hay pruebas. Incluso le dice que ese tipo de temas el gobierno se los prohíbe. Además, Clara solo estaba haciendo su trabajo y si le pasó algo es cosa de ella. Horas después, dos policías sacan los dientes de Clara y su compañero para que no lo reconozcan. A los días, Rocha se encuentra con el diputado Guarací para informarle de la llamada que hizo Clara Fraga, ya que está preocupado porque no sabe lo que ambos hablaron. Sin embargo, este se limpia las manos y le pide a él y a su colega que arreglen el problema. Por otro lado, Nascimento escucha la grabación de Clara, donde confiesa a Fraga que encontró en el escondite de Rocha todo el material de campaña del gobernador, además evidencia del robo de las armas. Con esto confirma que la policía y el gobernador estaban involucrados en la muerte de André, en la desaparición de Clara y de las armas. También sabía que la policía no iba a apoyar al gobernador si no había dinero de por medio. En realidad al sistema no le importaba esas muertes y desapariciones, pero al descubrir que la policía había matado a una periodista tenían que actuar. Para esto enviaron al comandante con el fin de desaparecer la conversación entre Fraga y Clara, pero cuando llegó descubrió que la grabación ya estaba en manos de Nascimento. Al no tener las pruebas, lo único que quedaba era eliminar al testigo. Nascimento intenta comunicarse con su exesposa y Fraga para avisarles del peligro que corren, pero al no tener respuesta decide quedarse en la entrada de su casa para esperarlos. Sin embargo, antes de llegar, su auto es atacado por unos motociclistas. Nascimento acaba con uno de ellos, pero no logra evitar que Rafa salga lastimado. Rápidamente lo llevan a emergencias y solo le queda esperar porque su estado es grave. Luego entrega la grabación a Fraga y se va del lugar. Nascimento sabía que en Brasil era difícil atrapar a las autoridades, por lo que detiene al diputado Guarací para darle unos golpes, y luego advertirle que si su hijo termina muriendo acabará con todos ellos, y él será el primero en la lista. Días después, el diputado Fortunato va en busca del presidente, porque ha permitido que se abra un juicio contra él y todo su equipo por los periodistas muertos, ya que Fraga tiene toda la evidencia consigo. Sin embargo, él se defiende, asegurando que Fraga solo lo hace para favorecerse en las elecciones. El comandante luego sale a declarar, y asegura que no hay evidencia que los periodistas hayan sido asesinados, y el audio que tiene Fraga es una grabación que Nascimento usó para espiar a su exesposa. Además, este ya ha sido expulsado de su cargo, y pronto también lo sacarán de la policía. Por otro lado, Rocha se alista con sus hombres para acabar con Nascimento porque los políticos no querían que declare. Además, este sabía que lo iban a matar si las cosas salían mal. De vuelta al inicio, Nascimento se despide de su exesposa, y cuando sale los policías lo cercan y le lanzan una lluvia de balas. Sin embargo, Nascimento ya estaba preparado y se defiende junto a su equipo que aparecen para ayudarlo. Rocha con sus hombres se quedan en desventaja y deciden escapar. Al día siguiente, Nascimento sale a declarar, pero antes de responder las preguntas menciona que dedicó casi 30 años a la policía, y a estas alturas sabe que ésta debe desaparecer. También recuerda que una vez su hijo le preguntó por qué tenía que matar en su trabajo, y ahora él está en el hospital por una bala del ataque de un policía. Con esto se dio cuenta que en todos sus años de trabajo nunca supo por qué ni por qué mató. Pero lo que sí sabe es que un policía siempre tiene algún motivo para apretar el gatillo. Luego menciona que más de la mitad de los diputados deberían estar en prisión, principalmente el diputado Fortunato, porque es el líder de una de las más grandes organizaciones criminales, ya que ordenó ejecutar a más de 20 personas, entre ellos su amigo André.
Además, el gobernador está involucrado en los crímenes que se están investigando. Las declaraciones de Nascimento y las pruebas hacen que varios políticos corruptos entren en prisión. Además, había muchas personas que eran liquidadas antes de declarar, entre ellos Rocha en manos de Fabio. A pesar de eso, el sistema sigue en pie, ya que elimina lo que no le sirve y se vuelve a organizar creando nuevos líderes. Incluso Guarací, que ahora tenía un cargo más importante gracias a la corrupción. Con todo esto, Nascimento nos hace ver que todo lo bueno que se haga en un país al final quedará en nada, ya que todo el sistema está podrido y es mucho más grande que lo que él cree. Y para cambiarlo se necesitan muchos años y la muerte de miles de inocentes. Finalmente Rafa despierta dando a entender que siempre hay una señal de esperanza, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra lo contaminada que está nuestra sociedad y lo difícil que uno puede hacer por cambiarla. En el caso de Nascimento y Fraga todo el mundo estaba en contra de ellos, y a pesar que ambos tenían una buena posición solo pudieron meter en la cárcel a algunos corruptos. Si bien es cierto es casi imposible cambiar algo que ya está establecido, podríamos tal vez empezar por nosotros mismos y enseñar valores para que trasciendan a través del tiempo. Una película muy recomendada.